tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como se los decía Adriana El Capellán antes de la pausa, recibimos al senador nacionalista Javier García. ¿Cómo anda? Gracias por venir. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Aparte en horas complicadas, atareadas para ustedes los legisladores, en particular para el Senado, porque se está culminando, en realidad está en pleno proceso de la votación de una de las leyes madre del presupuesto, que en este año tiene una particularidad que es por 2 años. Exactamente. Como balance general, ¿qué le parece el mensaje presupuestario y qué valoración hace acerca de que sea por 2 años? ¿Es bueno esto? No, primero, de los tres, este es el tercer presupuesto que yo voy a tener de gobiernos de Frente Amplio. Este sin duda es el peor presupuesto de todos. Es un presupuesto que no tiene un proyecto político, no tiene una visión de hacia dónde va el país. Ayer discutíamos infraestructura, no hay nada de infraestructura. ¿Usted se acuerda el anuncio del presidente Vázquez con respecto al Plan Nacional de Infraestructura? 12.000 millones de dólares. En el presupuesto no hay nada, 30 millones de dólares, nada. Un kilómetro de ruta promedio es $1 millón. Es decir, en materia de infraestructura, que es uno de los déficits principales, nada. En materia de calidad de educación, nada. Hoy, dentro de un rato, vamos a discutir el tema de los medicamentos de alto costo. Es decir, lo que se establece es que no pueda acceder a la gente, no solo no se le da el medicamento, sino que se le niega el acceso a la justicia. En el mismo presupuesto, como yo dije ayer, hay plata para los secretarios de los ministros, es decir, para el aparato político del Frente Amplio, pero no hay plata para los medicamentos de alto costo. Ayer de tarde discutimos el tema del Ministerio de Defensa Nacional. Se eliminan vacantes en un inciso donde están los funcionarios más pobres de toda la administración, 12.000 o 13.000 pesos de sueldo a los soldados, será un aumento de 800 pesos, pero eso sí... De 800 a 1.500, ¿no? Bueno, pero el promedio, 1.000 pesos de promedio. De 800 a 1.500, 1.000 pesos, sí, 1.100 salario pesos. de 12.000 pesos. Claro, entonces usted dice, ganan 12.000 o 13.000 pesos, pero hay que, en el único lugar que los soldados cuidan las cárceles es acá. Vienen las inundaciones, salen corriendo, arman campamentos, dan de comer. Cualquier accidente climático, los incendios, es decir, las misiones operativas de paz. Pero también si hay un paro de avión, salen a levantar la basura. Y tenemos funcionarios que son los más pobres de la administración, el 50% de los soldados vive bajo la línea de pobreza y hay plata para los secretarios y los ministros y no para sueldos miserables, ¿no? ¿Y por qué dice que le falta rumbo político al presupuesto? Entonces, claro, y ahí lo ato con esta pregunta. La segunda parte de tu pregunta era los 2 años. Esta es una variación bastante particular porque es el presupuesto quinquenal. Es el mapa de ruta que tiene un gobierno. Es decir, yo aquí a 5 años pido plata para hacer esto. Yo pienso esto de la educación, de la seguridad, etcétera. Y después charlamos de la seguridad, que ayer también estuvimos charlando de eso. Sin embargo, es un presupuesto que lo hacen por 2 años. Es decir, no hay un plan para 5 años. Hay un plan inmediatista para 2 en virtud de las incertidumbres que van a pasar dentro de 2 años o que prevén dentro de 2 años. Pero no es sensato, por ejemplo, decir, bueno, yo sé que voy a tener 2 años complicados, donde tengo que agarrar fuerte el timón para no irme a pique y eventualmente pensar, si la situación mejora y todo sale como el gobierno planifica, que los últimos 3 años se discuta de otra manera, con otra espalda para poder reasignar gastos. Ojalá que haya otra espalda. La pregunta es si no hay esa espalda. Porque ese es el pronóstico que dice, bueno, son 2 años y después esto se dispara. Pero la verdad, si uno mira un poco la región, no da esa impresión, ¿no? Crisis política y económica en Brasil, cambio de mando ahora en Argentina, vamos a ver cuáles son las medidas que toma el próximo presidente Macri, y obviamente Brasil, Argentina y los 2 chiquititos en el medio, eso puede tener alguna consecuencia. Ahora yo pregunto, el gobierno, cuando se estuvo en campaña electoral, el Frente Amplio, ¿no sabía estas cosas? Claro que las sabía. Y aquí está la madre del problema. El no haber advertido a la gente cuáles eran las circunstancias que se venían por delante. Se negó, La situación política y económica en Brasil se deterioró en los últimos meses después de la campaña. No, la situación venía complicada, claro, pero el gran deterioro se da en los primeros meses de la administración Vázquez. También, pero la situación económica se veía venir. Entonces, todo eso no se advirtió, que había un ciclo económico que caía en un valle, con el precio de las materias primas, etcétera. Y entonces, ahora nos enfrentamos a un presupuesto de incertidumbres, a un presupuesto que, como le decía, no es un mapa de ruta, habla de una cosa muy inmediata, de un problema. Toda discusión presupuestal genera un problema.
funcionarios públicos, discusiones salariales, ajustes. Bueno, el gobierno tuvo una terapia muy particular. De un problema hizo dos problemas, porque ahora vamos a tener una discusión presupuestal y dentro de 2 años vamos a tener exactamente la misma discusión presupuestal. Si a usted le dice, mire, usted va a tener un problema porque las discusiones presupuestales implican conflicto, etcétera. ¿Qué dice usted? Bueno, vamos a tenerlo todo uno, vamos a analizarlo, pero liberamos el camino de aquí 5 años. No, una cosa muy particular. Dicen, mire, yo no quiero tener un problema, quiero tener 2 problemas. Y en la mitad del periodo voy a tener otro más, a lo que se agrega que ese segundo se pueda dar en circunstancias económicas que no son las mejores para dar. Y le agrego, si me permite, Nicolás, lo otro que yo creo que es sustantivo, que está en discusión, bueno, en estas horas, ¿no? Más que más, un presupuesto cero para la justicia. Esa iba a ser la pregunta. Usted ha acusado que esto es un ataque al Poder Judicial. Montesquieu está, ¿cómo fue? Que de muletas, una cosa así. A ver, ¿en qué se fundamenta el funcionamiento republicano? En 3 poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que son independientes y que implican mecanismos de control recíproco. Al más poderoso, que es el ejecutivo, que maneja todo el poder y la caja, se le agrega un poder legislativo que tiene la función principal de controlarlo. Acá se da una circunstancia, cuando acá en Uruguay, de hace ya 3 periodos, que este poder legislativo también lo domina el poder ejecutivo, porque las mayorías legislativas automáticas las tiene el Frente Amplio, que también tiene el gobierno, en forma legítima, absolutamente legítima. Entonces dice, bueno, queda el poder judicial, que es quien observa, quien dice esto se hizo de acuerdo a la ley, esto no está hecho de acuerdo a derecho. ¿Qué le hace el Poder Ejecutivo que tiene la iniciativa presupuestal sobre la justicia? Presupuesto cero. Le dice, a ti, que tú sos lo único que me queda fuera del control, a ti te ahorco financieramente. A ti te ato las manos y te amordazo. ¿A quién le sirve un Poder Judicial débil? ¿A quién? Un Poder Judicial que no tenga capacidad de laudar en tiempo, de tener recursos, de funcionar adecuadamente. Seguramente al buen funcionamiento de la democracia no le sirve. Al buen funcionamiento de la República tampoco le sirve. O sea que usted comparte que de alguna manera lo que se está tratando es de asfixiar al poder. De ponerlo de rodillas. De ponerlo de rodillas. De decirle alguien le dice, a ver, si te portás bien, te suelto unas monedas. Y si te portás mal, te aprieto la válvula. ¿Qué es portarse bien y portarse mal? Si los fallos de inconstitucionalidad que me pueden afectar no son inconstitucionales, eso es portarse bien, de repente hay algún ajuste económico. Ahora, de todos esos veredictos que tenés de inconstitucional, vamos a ver cómo te portás. Si no, y bueno. Hasta el momento muy bien no le ha salido del gobierno. Porque y bueno, acá está la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta. La respuesta es, como tú me declaraste inconstitucionalidades en leyes, y quedan algunas, ¿no? Ley de medios, entre otras, algunas inconstitucionalidades que me afectaron, entonces aquí está la respuesta. Presupuesto cero. Es la primera vez en la historia que se intenta poner de rodillas a la justicia amordazándola, quitándola, ahogándola presupuestalmente. Desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista del funcionamiento de la República, es terrible. Hoy es 2 de diciembre. Antes de ayer, que se dio 30 de noviembre, que se dio la discusión en general del presupuesto, yo decía que ese día era un día muy particular, 30 de noviembre, porque conmemoramos 35 años del plebiscito del no. 30 de noviembre de aquel año, que los uruguayos en plena dictadura, fíjese qué cosa tan particular, en plena dictadura, los partidos políticos democráticos le dijimos que no a la Constitución autoritaria. ¿Qué era lo más particular que tenía esa Constitución? La institucionalización del Ministerio de Justicia. Cuando hay una justicia que depende del Poder Ejecutivo, eso es una farsa de justicia, pero eso no es justicia. La única justicia que hay es la independiente, la que no depende del poder político para decidir. Y le dijimos no. Bueno, 35 años después, el mismo día que conmemorábamos haber derrotado ese proyecto autoritario, se votaba un presupuesto que le daba 0 pesos a la justicia. Que es un poco mucho decir que por cuestiones presupuestales, compararlo casi que con un gobierno dictatorial o autoritario. Que el trato a la justicia, bueno, el trato a la justicia es un trato que no es republicano. Si usted a la justicia no le da un peso, es más, como el peso se devaluó, el presupuesto que arrastra vale menos que lo que tenía. Entonces, no solo no
le da presupuesto, sino que en definitiva le quita, por la vía de los hechos le quita. ¿Y eso qué es democracia? ¿Eso es un sentimiento republicano? Eso no es un sentimiento republicano. ¿A usted le parece, Nicolás, que eso es demasiado? A mí no. A mí me parece que una república funciona por el equilibrio de los tres poderes, que en definitiva el buen funcionamiento del Poder Judicial es una garantía para todos los uruguayos, para el ejercicio de los plenos derechos y sobre todo para los más débiles. ¿Y eso está comprometido con el presupuesto el funcionamiento, el buen funcionamiento de la justicia? Sin duda ninguna, pero abra los diarios de hoy. Eso no cabe. Estamos en pleno conflicto, a lo cual se agrega ahora la declaratoria de inconstitucionalidad del día de ayer, que va a generar un deterioro en la administración de justicia. ¿Y quién sufre el deterioro en la administración de la justicia? Todos los uruguayos. Cuando hay problemas en las familias, en tenencia de chiquilines, pensiones alimentarias, etcétera, que tiene que determinar la justicia, esto se va a postergar, se va a dilatar. Cuando hay temas comerciales se van a dilatar. El tema penal, es decir, hay una cantidad de circunstancias. No estaba detenido el sistema informático. Sí, o sea, a ver, y es notorio que eso no habla de una justicia que funciona normalmente. Entonces, uno podrá decir, pero senador, no es duro decir que al no darle plata a la justicia va a funcionar mal. No, es la realidad. Ni duro ni menos duro, es la realidad. No, le hablé sobre en términos republicanos. Cuando usted comparó con la situación del Ministerio de Justicia, lo que la dictadura, pues lo que digo lo que le estoy diciendo, Nicolás, entendámonos bien, es que el mismo día... Es un paralelismo entre aquello y esto. Claro, porque es una circunstancia fáctica que es muy notoria. En aquel momento le dijimos que no a institucionalizar una justicia que no era justicia, y justo el festejo lo hacíamos en el mismo momento en que se vota una ley de presupuesto. En democracia, donde todos tenemos que jerarquizar, cuidar el funcionamiento judicial, le decimos no, 0 pesos a la justicia. ¿Por qué? Porque estoy enojada con la justicia. Porque la justicia ha declarado, en el marco de sus funciones constitucionales, ¿cuál es el pecado del Poder Judicial? Que cumplió con la Constitución y la ley. Ese es el pecado. Que en democracia... los ciudadanos recurrimos a la justicia para laudar nuestros conflictos. ¿Y qué hizo la justicia? En el acierto o en el error, porque las decisiones de un juez son decisiones humanas que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, no pasa por ahí. Lo que importa es que cumpla dentro de la Constitución con lo que la Constitución y la ley le manda. Eso es lo que le dijimos, usted cumpla. Después si estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que decidió es otro tema, pero cumpla. Y nosotros, el Poder Ejecutivo, no nosotros, el Poder Ejecutivo, como no está de acuerdo con decisiones que tomó, ¿qué hace? Como tiene los cordones de la bolsa de presupuesto, cierra los cordones y le dice, lamentablemente, no me llevo bien contigo. Hablando de la justicia y del Poder Ejecutivo, en medio de una relación que ciertamente no atraviesa las mejores horas, por esto que estábamos detallando y profundizando, se dio un entendimiento en torno al funcionamiento del Guardián, de ese sistema informático para leer mails, para interceptar llamadas, celulares. Y usted planteó cierta preocupación por el funcionamiento de ese sistema. ¿Qué es lo que le preocupa? A ver, yo creo que las interceptaciones electrónicas, telefónicas, correos electrónicos, redes sociales, lo que fuera, son un instrumento muy importante en la persecución del crimen. Y del crimen organizado, sobre todo, narcotráfico, etcétera. Es decir, es un recurso fundamental poder hacer una escucha telefónica, por ejemplo. Un instrumento necesario. ¿Qué es lo que en todo el mundo se discute? Es el equilibrio que debe haber, no solo en Uruguay, este es un tema que está discutido en estas semanas en varias partes del mundo, en Estados Unidos también. El equilibrio que debe haber, cuando aumenta la capacidad del Estado para introducirse en la vida privada de las personas, al mismo tiempo tiene que haber un aumento de las garantías de las personas para que no existan infiltraciones corruptas en la vida privada. ¿Qué quiere decir corruptas? Por afuera de la ley. Para que un funcionario, para que una persona, por razones que no son la orden de un juez, por otro tipo de razones, aproveche y espíe su vida particular. Y usted tiene derecho a tener su vida particular sin que nadie, salvo que usted lo decida, se intrometa. Y menos el Estado, menos un funcionario policial, judicial, una persona privada cualquiera, lo que fuera. Entonces, el equilibrio entre capacidad de espiar y garantías de las personas es un equilibrio que hace a la custodia de los derechos humanos, a la libertad del pensamiento, a la libertad de conciencia y de expresión. Yo lo que creo es que hay un aumento muy importante de la capacidad de espionaje que tiene el Estado, sin un aumento correlativo
de las garantías que deben tener los ciudadanos comunes, la inmensa mayoría de los ciudadanos, nosotros ciudadanos de bien, para que nadie se desvíe de su función. ¿Pero esa garantía no la da el Poder Judicial? Lo que pasa es que, aparte del protocolo que es un protocolo muy parcial, yo lo leí ayer de noche, lo que salió, el protocolo que salió publicado en la página del Ministerio del Interior, de mi forma de ver, es necesaria una ley que garantice esto, no alcanza un protocolo administrativo. Este sistema tiene, este protocolo tiene tres patas. Este sistema de guardián que puede entrar en la vida de 600, a la misma vez, ¿no? 600, 800 correos electrónicos, no sé, 200 o 300 celular, teléfono fijo, redes sociales, etc. Aumentó exponencialmente la capacidad de espionaje. Tiene tres patas, un sistema, un software que colecciona los datos, un sistema de comunicación entre el Poder Judicial que se llama SAIL, Sistema Automático o Automatizado de Intervenciones Legales, y después este sistema que tiene el Ministerio del Interior para administrar tecnológicamente. Bueno, el protocolo es sobre una de las patas, sobre las comunicaciones en las tres, por lo que leí, no sobre todo el sistema. Pero yo agrego, el tema no es lo que está bien hecho, porque lo que estaba bien hecho va a aparecer en el protocolo. Las garantías tienen que estar para evitar que haya escuchas telefónicas, interceptación de correos electrónicos por afuera de la ley. Y eso es lo que yo creo, y eso es lo que yo creo, en desconocimiento de la justicia. A ver, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo leí algunas declaraciones, la escuché ayer, decía, si alguien por afuera de la ley está cometiendo un delito, quiere decir que cuando se plantea es que existe esa posibilidad. Y notoriamente acá participa mucha gente. Funcionarios del Ministerio del Interior, funcionarios de las operadoras telefónicas, es decir, hay mucha gente que participa. A mí no me importa lo que manda la justicia, eso me importa, me da garantía lo que... El tema es la interceptación por afuera de la justicia, y ahí yo veo una debilidad importante desde el punto de vista legal. Todas las escuchas telefónicas se hacen a partir, o están permitidas, escuchas electrónicas, a partir de un artículo 5 de la Ley de Lavado de Activos. Ese es el artículo que se utiliza para autorizar las interceptaciones. Creo que es un sustento, y es una ley que tiene varios años. En el siglo XXI, con la revolución tecnológica que hay, es un soporte legal endeble, muy débil, para garantizar la arquitectura de derechos humanos que se pueden violar en forma importante. Ya le voy a preguntar por la salida que usted visualiza, pero si no interpreto mal, lo que usted dice es, si alguien obrando de mala fe o de mala manera en el Ministerio del Interior o cualquier persona que tenga acceso a ese sistema quisiera interceptar una llamada, un correo electrónico, por una cuestión que no sea vinculado estrictamente al crimen organizado o a una denuncia, lo podría hacer eventualmente. Por más que esté infringiendo la ley o se esté comportando de mala manera. La propia justicia dice, si alguien lo hace, quiere decir que lo puede hacer, o eventualmente puede hacerlo, ¿no? Estaría cometiendo un delito, y obviamente está cometiendo un delito. Pues yo creo que hay que tener un mecanismo legal, hay que hacer una ley específica que establezca el marco sobre el cual se puede hacer la introducción, el espionaje sobre las vidas de las personas, que vuelvo a decir, es un instrumento para perseguir el crimen necesario, pero al mismo tiempo hay que defender a la inmensa mayoría de los ciudadanos de bien de que ese instrumento hecho para perseguir el delito no sea utilizado con otros fines. ¿Y va a ser un proyecto de ley en ese sentido? Yo lo planteé en la Comisión de Seguridad, hay que mejorar ese marco y me parece que hay que recorrer ese camino. Bien, doctor, ya sobre el final le quiero preguntar porque Montevideo lleva otra vez varios días con acumulación de basura, seguramente esa situación se pueda llegar a extender en los próximos días, las temperaturas se han elevado por cierto, y en algún momento que se ha dado otra situación similar, usted ha estado siguiendo bastante de cerca estos asuntos. ¿Entiende que se puede configurar una situación de riesgo sanitario? Claro, obvio que se puede. ¿Cómo se configuraron en otras circunstancias? Lo hablamos al principio de la entrevista con lo que usted me preguntaba del presupuesto, de la ley de presupuesto. Decía, al Ministerio de Defensa hasta se recurrió a los soldados para levantar basura en Montevideo. Yo creo que hay que monitorearlo con atención. Preservar la calidad medioambiental y la salud pública es un fin esencial del Estado. Y por lo tanto... Hoy todavía no se configura. Bueno, yo no tengo los instrumentos, más que lo que significa mi recorrida por Montevideo. No tengo los instrumentos técnicos, porque eso lo tiene la Policía Sanitaria del Estado, que es el Ministerio de Salud Pública. Yo creo que hay una función esencial, que es que si el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo, y el Intendente Martínez es una persona que conoce del tema, que es una persona sensible, llegan al diagnóstico que puede, y esto hay que hacerlo día a día, configurar focos de infección que puedan perjudicar
la salud mental y de las personas, no hay duda ninguna que recorrer el mecanismo de la esencialidad, porque hay un fin que es clave del Estado, que es, entre otros, que es preservar la salud de las personas, de cuidar a la sociedad. Y eso no hay conflicto que sea que pueda ponerlo en riesgo. Doctor Javier García, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Muchísimas gracias y como estamos ya llegando al fin de año, muy feliz año para todos. Felicidades. La pausa y enseguida estamos de vuelta.